8, versículo 1 al 11. Listo, mis hermanos, damos gracias a Dios y a los hermanos que nos ven por Facebook. Dios los bendiga y los guarde, y en este momento que podamos, Dios, recibir tu palabra en nuestras vidas. Padre, oro a ti, Señor, para que esta palabra, Dios, se extienda, Dios del cielo, y llegue a estos corazones, Dios, y haga, Señor, lo que tú le enviaste a hacer en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Dios, renovando, cambiando, dándonos el entendimiento y la sabiduría, porque todo depende de ti, no en las fuerzas del hombre, sino en tu poder, Señor. ¿En qué te glorías tú, mi Señor, si no es en la debilidad del hombre? Por eso nos presentamos ante ti, Señor, como hombres débiles, como hombres, Señor, que sabemos, Dios, que te necesitamos, porque la única fuerza, la única fortaleza eres tú, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque tú has venido al mundo, Dios, a salvar al mundo, no a condenarlo, sino a darnos nuevas fuerzas para seguir adelante en la obediencia y en el temor a ti, Señor. Bendito seas por siempre, Padre, porque nos regocijamos en ti, en tu amor y en tu gracia. Amén. Mis hermanos, tomen asiento. Quiero hacer Veníamos, la vez pasada que yo estuve predicando, hablaba sobre el Cordero de Dios. Si nos podemos acordar, claro que eso hace 2 meses, creo, que el Señor Jesucristo envió a su Hijo y Él fue recibido en un pesebre. Y fue anunciado a los pastores de la venida del Señor. ¿Por qué anunció a los pastores? Porque ellos eran los que estaban encargados de criar al corderito perfecto y llevarlo y entregarlo en sacrificio. Era necesario que el Señor Jesucristo viniera y naciera en un pesebre como cordero ideal para el sacrificio, que viene después pasando el tiempo y da testimonio Juan el Bautista del Salvador que debía de venir. Estábamos mirando que estos corderitos eran metidos en un pesebre y que eran cuidados, los arropaban con tela para que no se fueran a dañar. Entonces tenemos un conocimiento de que el Señor Jesucristo viene a ese lugar, no porque no había vivienda, no había alcoba para Él, no había nada, sino era el propósito de Dios mostrar al Salvador de nuestras vidas en un pesebre. ¿A quiénes les avisó? A los pastores, que fueron los que entendieron el mensaje de Dios, que el Salvador tenía que venir y estar en el pesebre. Por eso ahí para adelante ya viene la vida del Señor Jesucristo, y Juan el Bautista en el capítulo 1 versículo 29 lo declara como el Salvador del mundo. Quiero que por favor no hacemos la lectura inicial, pero vamos a empezar a leer de acá para arriba. Juan capítulo 1 versículo 29. El mismo Juan, estando preso, duda sobre la personalidad del Señor Jesús. Después de que él lo declaró, ¿quién me colabora con ese versículo? Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahí lo está declarando como el Hijo de Dios, el que viene a morir y a entregar su vida por nosotros. Pero ¿qué pasó con este Juan? ¿Qué pasó? Que él, estando preso, dudó del Señor, si era o no era. Dice, después de proclamarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siéntese, mis hermanos, tomen así. Envió a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor: ¿eres tú realmente el Mesías o tendremos que seguir esperando a otro? Esta enseñanza quiero que la miremos como los fariseos y todo están probando al Señor, sí, por lo que Él hace y por lo que Él dice. Aunque aquí vemos a alguien que es enviado por Dios adelante del Señor Jesucristo, vivieron juntos, anduvieron juntos, y aquí el hombre todavía duda, porque cuando él estaba bautizando en el Jordán, vio venir al Señor y se le posó la paloma, el Espíritu Santo arriba, y ahí fue cuando él lo reconoció, porque antes no lo había reconocido. Hasta ese momento es que Dios abre los ojos de Juan el Bautista y le muestra quién era el Señor Jesús. Pero aquí podríamos decir,
si es en medio del estar encerrado, en medio de estar esperando la muerte, que dudaba sobre el Señor. Pero esto es para que nosotros podamos entender quién es el Dios Todopoderoso en nuestras vidas, a quiénes se manifestó Él y cómo viene el Señor a mostrarnos que los mismos judíos, aquellos maestros, escribas y todo eso, negaban al Señor, no le creían a Él. Entonces vemos que el Señor, ¿con qué le contesta? ¿Con qué responde esta pregunta a esos discípulos que manda Juan el Bautista? Los ciegos ven. Con la palabra de Dios. Eso está en Isaías. El Señor utiliza la palabra de Dios siempre, para todo. Es la defensa que Él tiene. O sea, es el poder que Él tiene. No es defensa, es el poder. Y ese poder es que debemos nosotros tener en nuestras vidas. Tener la palabra de Dios en nuestra mente. No necesitamos tener toda la Biblia. Con un versículo, con una parte que aprendamos nosotros, es de mayor bendición para nuestras vidas. Pero el Señor aquí no busca otra cosa más, sino la palabra. Y Él acude aquí a la palabra. Y Él no dijo, ven y dile, sí, yo soy. Vaya, dígale que yo soy, miren lo que estoy haciendo. Él dijo, no. Los ciegos ven, los cojos caminan. Habían sanado enfermedades. En el momento en que llegan los discípulos a preguntarle al Señor, que Juan manda a decir que quién es, en ese momento hay sanidades. O sea, como para que los discípulos vieran lo que era realmente lo que estaba pasando. Hay sanidades, hay todo eso. Entonces el Señor le dice, mire, los ciegos ven, los cojos caminan, los paralíticos se levantan, los que tienen demonios dentro están siendo liberados. Porque en Isaías dice eso. Dice Lucas 7:22. Sí, Señor, Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿En qué parte está? En Isaías, capítulo 61 y capítulo 35. 61:1 ahí habla, y el 35 nos habla la futura gloriosa de Sion. O sea, ¿quién? El Señor Jesucristo. Ahí es un momento en que vemos que el Señor está siendo probado. Primeramente es probado por Juan. Primeramente. Segundo, viene la incredulidad de los hermanos del Señor Jesús. ¿Qué le dicen estos al Señor Jesús en Juan capítulo 7, 3, 5? ¿Qué les dice? Si estás haciendo todas estas obras, si tú estás haciendo todo esto, ve allá a Jerusalén, ve donde te vean y muéstrate al mundo. Porque quien haciendo todas esas cosas no quiere que lo conozcan. Un hermano que me colabore en ese. Juan 7, 3 y 5. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno del que procurare darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. La incredulidad de los hermanos, no solo de él, porque toda la gente que lo seguía pues estaba pendiente de eso. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Iban para el día de la fiesta de los tabernáculos y él le dijo, no, vayan adelante y yo voy después. Él no se quería mostrar. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo del Señor. Por eso en estos momentos es que estamos viendo, yo lo coloqué así, que el Señor Jesús es probado. Aunque hay otros más difíciles, pero yo vengo estudiando el Evangelio de Juan. Y ahí me está mostrando esas cosas. Y me dice también que cuando el Señor Jesucristo sanó al paralítico de Betesda, vienen los fariseos a juzgarlo. Y estos cogen al paralítico y le dicen, bueno, ¿y usted para dónde va con ese lecho si no es, hoy es día de reposo, no puedes estar cargando eso? Y le dice que el que lo sanó, lo mandó que fuera. En el capítulo 21 al 23 viene la respuesta de esto, o viene cómo estaban probando al Señor Jesucristo.
Este es el capítulo de Juan, casi todo el 7. El paralítico de Betesda, cuando lo paran, ¿qué dice el Señor? En la respuesta del Señor en el 7, 29 y 28. Que uno juzga a las personas, pero no se da cuenta o no quiere entender lo que uno está haciendo. ¿Qué dice en el Juan 7, 28 y 29? Jesús entonces, enseñando en el tiempo, alzó la voz y dijo: a mí me conoces y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prender, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora. Gracias. Gracias, mi hermano. Espere porque me salté ahí uno. Estamos hablando aquí del paralítico de Betesda. Perdónenme que me salté unos versículos. Y está hablando sobre lo que hicieron los judíos, los escribas ante esta situación. Y está en el 21 al 23. Del 21 al 23 que están juzgando porque el Señor sanó ese enfermo. ¿Y qué les contesta el Señor? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgáis con justo juicio. Amén. ¿Qué está diciendo? Ustedes hacen la circuncisión el día de reposo y a mí me juzgan porque levanté a un enfermo, porque lo sané. Si a eso es que viene el Señor. Y en el día de reposo, ¿qué se hacía? Tener paz. Es más, hasta ellos mismos, si le dice el Señor que si caía un ganado de uno de ellos no iban a sacarlo para que no muriera. Entonces, ¿cómo lo iban a estar juzgando por sanar a un inválido en el día de reposo? El Señor les da la claridad en la Escritura. Es lo que quiero que recalquemos, que Él siempre va con la claridad de la Escritura. Ahora aquí los de Jerusalén dudan de que Él sea el Mesías. Ellos dudan y no creen en el Señor. Dice, y el Señor, lo que mi hermana ahorita lo vuelve a leer, dice: ustedes saben de dónde nací y dónde crecí, mas represento a alguien que ustedes no conocen. Siendo escribas y fariseos, y les dice: ustedes no conocen, a alguien que ustedes no conocen. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? El Señor. Yo lo conozco porque estaba con Él y Él me envió a ustedes. Ahora sí, Juan 7, 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocen y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, quien vosotros no conocéis. Pero yo lo conozco porque él procedo porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno echó mano porque aún no había llegado la hora. Si nosotros empezamos, sigue ahí mi hermana. Muchos de la multitud cayeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Hasta ahí. Estas son las cosas que nosotros podemos estar analizando. ¿Cómo están probando al Señor? Aún falta una parte que es como me pareció la parte más fuerte para probarlo a Él.
porque llegamos al capítulo 8, me voy a saltar unos, y dice sobre la mujer adúltera. Y ese sí lo vamos a leer hasta el capítulo 11. Vamos a leerlo antifonalmente. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Antes del título dice, cada uno se fue a su casa. Y dice la escritura, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándolo para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Siéntese. El Señor Jesús aquí viene a ser tentado y viene a ser juzgado, digámoslo así. Porque le traen a una mujer en la cual él podía quebrantar la ley de Moisés o negarse a sí mismo, y el tercero, quebrantar la ley de los romanos. Porque le están llevando a una mujer en adulterio y están probando al Señor a ver qué es lo que él sabe o qué es lo que quiere hacer. Entonces aquí podemos ver que el Señor, en medio de todo esto, él estaba sentado, estaba enseñando. Había ido al Monte de los Olivos, había estado allá y vino y se sentó y empezó a enseñar. ¿Qué era lo que todos los fariseos estaban esperando? Que él dijera algo para acusarlo. Que él profesara algo para poder denunciarlo. Pero aquí era algo más importante, porque ya él venía declarándose que él era el Cristo, que el pan de vida, que esto, ya venía en un proceso el Señor mostrándose. Y aquí los fariseos dicen, vamos a ver, porque aquí no se le presentan únicamente la multitud que estaba escuchándolo, sino se le presentan ancianos y toda clase de estudiosos bíblicos, o sea, digamos judíos. Todos ellos vienen ante él a presentarle a esta mujer a ver con qué nos sale el Señor. ¿Con qué nos va a salir este que dice que es el Cristo? Vamos a ver, porque si le decimos que la ley de Moisés manda a que esta mujer sea apedrada, él tiene que hacerlo para demostrarnos que sí viene de Dios. Entonces el Señor tenía dos opciones. Empezando que en la ley de Moisés dice que si una mujer es sorprendida en adulterio, ¿qué tienen que hacer? Los dos. Correcto, mi hermano. Son los dos, no a la sola mujer. Y aquí ya están ellos fallando en algo, que la llevan a ella sola. Entonces tenía dos opciones. Mi Señor Jesús tendría dos opciones. Era decir, dejen que se vaya. Él estaría demostrando su gracia, su perdón, su bondad. Pero estaría yendo en contra de la ley de Moisés. Estas son cosas que nosotros a veces pasamos por alto, pero podemos ver claramente en todo el proceso que llevamos estudiando a Juan. Vemos todas estas cosas que empiezan
a seguir al Señor, y nosotros mismos cuando empezamos a leer, empezamos a conectarnos desde atrás hacia adelante. Cuando llegamos a un capítulo, pero aquí ¿por qué pasa esto? Devolvámonos a ver de dónde venía y a dónde iba. Y ahí empezamos a conectarnos, porque el proceso de la escritura es escudriñarla. Y si nosotros la pasamos por alto y no nos devolvemos, hay una inquietud en todos nosotros, y quiero que nos lo aclaremos. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, cuando Dios nos quiere hablar a través de un versículo, Él nos deja la duda, y yo no entendí y me devuelvo, pero no se devuelva ahí nomás, devuelva así, más atrás, buscando el contexto de lo que el Señor está diciendo. Y ahí podemos entender todas estas cosas. La segunda opción era decir, lapídenla, por el crimen de adulterio. Entonces el Señor Jesús parecería cruel e iría en contra de sí mismo. ¿A qué vino el Señor? A sanar, a restaurar, a traer paz, a perdonar. Si Él decía lapídenla, estaba en contra de Él mismo. Y no solo en contra de Él mismo, estaba en contra del Evangelio de la gracia, que es el que tanto predicamos. ¿Qué es la gracia? Un don de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a una persona, para juzgar a un hermano, para no dejar de entrar a una persona que viene por primera vez a la iglesia? En muchas iglesias suceden cosas. Si esa persona que llega por primera vez no va bien elegante, bien vestida, no dejan de entrar a una persona de la calle. ¿Por qué no lo dejan de entrar? ¿Escrúpulos? ¿Porque viene oliendo a feo? Yo lo digo en testimonio porque así ha sucedido donde una iglesia donde estaba. Algo sucedió en el Señor, algo sucedió en mí que el Señor me redargulló y me dijo, no lo saque. Llegó un muchacho, estábamos en un segundo piso, con un costal. Yo estaba de pie, él estaba en la escalera. Cuando empezó a oler a feo, yo volteaba a mirar y él estaba al pie mío ahí. Y los hermanos me decían, sáquenlo. Y otros llamamos a la policía y dijimos, no, espere. El Señor en su bondad me hizo colocarle una silla ahí, siéntese. Y se sentó el hombre ahí. Cuando ya terminó la predicación, salió y me dijo, ¿sabe qué? Donde usted me saque, le rompo los vidrios como dice en la otra iglesia. Porque el Señor Jesús no se rechaza en ninguna parte y no rechazan a nadie que el Señor envía. Eso fue una cosa impresionante. ¿Cómo viene el Señor a mostrarnos de que toda la gracia y todo el poder es de Él? No es de nadie más. No es la elegancia del traje, no es la economía del hombre, ni lo que tiene. Es el Señor el que llama las almas que han de ser salvas. Y Él no tiene elección para nadie. El corazón de Dios está para todo el mundo, es puesto para todo el mundo. Iríamos entonces en contra de lo que de sí mismo. El Señor Jesucristo es el pan de vida. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Iría en todo esto. Si Él le decía lapídenla, estaba en contra de Él mismo. De pronto que dijera uno, no, pues estaba en contra de la ley de Moisés porque Él es la gracia y Él es amor. Pero no podía hacerlo porque ellos estaban esperando algo para poderlo llevar preso para ejecutarlo. Estaría en contra del Evangelio de la gracia, siendo Él la esencia del amor. ¿En qué termina la ley? En amor. En amor termina toda la ley. Ese es lo más hermoso de todo. Nosotros vemos la ley de Moisés y los 10 mandamientos, porque es que el Señor no vino a abrogar los 10 mandamientos, vino a abrogar más bien toda esa ley de los hombres. No coma, no camine, no mire, no haga esto, lo otro. Todo eso es. Pero la ley de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Y esa ley termina en amor.
No es que la ley nos condene a nosotros mismos, la ley nos muestra lo que nosotros estamos haciendo, porque la mayoría de gente dice que ya no vive en el testamento porque no andan en la ley. Pero si no andan en la ley, tampoco andan en la gracia, porque es que la ley, la gracia es la esencia de la ley. ¿La ley para qué es puesta? Para cuidarnos, para protegernos. No para que nosotros nos vayamos de trompa a pecar. No, la ley es la misma gracia. Cuando podemos comprender eso, hay libertad en nuestros corazones, hay libertad en nuestras vidas. Dios, el Señor Jesucristo, es la esencia del amor. Es aquel que vino a entregar su vida en amor por nosotros. El que no escatimó su propia vida para darnos a nosotros la salvación. Además, violaría la ley romana. Ese es el otro punto, que era lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban esperando que él violara la ley para poder llevarlo a ejecutarlo, aunque al fin lo logran. Era el triunfo de ellos, al llevarlo a Pilatos para que lo crucificaran. Además, violaría la ley romana, ya que los romanos negaron el derecho de ejecución oficial para crímenes relacionados con la religión. Los romanos no aceptaban que apedrearan, que mataran a alguien por religión. No aceptaban. Ellos tenían que tener un motivo especial para juzgarlo por la ley de ellos mismos. ¿Qué sucedió con el Señor cuando lo llevan ante Pilatos? Pilatos le dice, no, pues llévenlo ustedes, júzguenlo, porque son de ustedes mismos. ¿Y qué le dicen ellos? No, es que él se proclama rey y está, digámoslo así, queriendo desbancar al rey. Y en nuestro rey es de Roma. Nuestro rey es ¿quién? Era Herodes, ¿era? ¿Quién era el rey en ese tiempo de ellos? Es la única manera que pueden hacer que los romanos permitan que el Señor Jesucristo sea ejecutado. No por cosas religiosas, por eso ellos buscaban una y otra manera para hacer caer al Señor. Ahora, querían perseguirlo porque él decía, yo provengo de Dios, y querían cogerlo y apedrearlo y matarlo y no podían. El Señor mismo, el Dios mismo lo cuidaba, porque a él lo iban a coger y todavía no, porque no ha llegado mi tiempo, no ha llegado la hora. No es tiempo, cuando es tiempo, él mismo se entrega, digámoslo así. Cuando es tiempo, él mismo se entrega. La intención de ellos era obligar a decir algo que luego pudieran usar en su contra. Esta mujer llevada ante el Señor Jesucristo para que la lapidaran era una trampa mortal para el Señor. Era una herramienta que usaban los judíos, no habiendo más, no teniendo cómo. Pues si él dice que es el Hijo de Dios, eso pues llevémoslo a que cumpla la ley de Moisés. Pero lo que no sabían era que esa trampa era algo que podía dañar todos sus planes. Y una de esas cosas dice, fue una trampa. Esta mujer era solo una herramienta en el plan de los fariseos para incriminar al Señor Jesús. Vuelvo y le digo, si decía que cumplía la ley de Moisés, estaba mal. Y si decía que la soltaran, también. No querían, ellos se iban a la fija. Pero ya como les dije, eso era una trampa. En la ley de Dios, en la ley de Moisés, dice que aquella persona que es encontrada en adulterio, sea con una mujer libre, sea con una mujer casada, tenían que cogerlos a juntos y llevarlos y apedrearlos, no a uno solo. Y aquí dice que fue sorprendida. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con el hombre? No lo pudieron llevar porque no era cierto. Aún esta mujer se arriesgó para ir a prestarse para eso. ¿Cómo? ¿Qué podríamos decir ahí? Ahí sí, sacando deducciones. ¿Le pagaron? ¿La convencieron? Yo creo que hubo plata de por medio para poder ir y presentarse ante eso, sabiendo que la iban a matar. Sabiendo que la iban a matar. Podría ser una mujer adúltera que estaba en su trabajo y eso, y le dirían, de todas maneras la van a matar. Pero se la llevan al Señor a ver qué conclusión tomaba. En medio de esta situación el Señor hizo algo increíble. Se inclinó y comenzó a escribir en el suelo.
El Señor Jesús ignoró a los acusadores, no demostró signos de enojo ni de indignación, se enderezó y dijo: nosotros cuando nos acusan, cuando nos acosan por algo, ¿cómo nos ponemos? Bravos. Primero nos angustiamos porque no podemos hacer las cosas, después para poder librarnos de todo nos ponemos bravos. Y el Señor tiene una paciencia y una calma tremenda ante todo, ante sus propios hijos, aún en nuestra medida, en nuestra desobediencia, Él tiene paciencia. Y el tiempo de Dios no se cumplirá hasta que la palabra de Él no sea regada por todo el mundo. Tanta paciencia tiene el Señor, tanto amor y tanta misericordia con nosotros, que uno se pone a mirar esto y dice: uy, yo hubiera sido, yo más bien lo saco corriendo, o me voy, fácil, me voy y los dejo ahí. Pero Él siguió ahí, porque hay un propósito en todo esto. Todas las enseñanzas que trae el Señor vienen para un propósito en nuestras vidas, para enseñarnos algo, para enseñarnos a nosotros algo que es de bendición para nuestras vidas. El Señor Jesús en el capítulo 7, ¿qué dice? En el versículo 7, perdón. Hemos estado hablando del 1 al 6, que es cuando le llegan la mujer, se la presentan y lo empiezan a instigar a que reaccione, a que mire a ver qué hace. ¿Qué dice en el capítulo 7? Versículo 7, perdón. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué manera de calmar los ánimos de las personas, ¿sí? Como dije, con la palabra del Señor siempre. Dice: muy bien, pídenla. Pero ¿quién de vosotros jamás haya pecado que arroje la primera piedra? ¿Quién de ustedes, quién de nosotros no ha pecado? El pecado no es solamente matar, robar, adulterio y todo eso. Eso no es pecado. El pecado dice en contra de la palabra de Dios. El pecado está en nuestros corazones. El pecado está arraigado en este corazón, que Dios mantiene nuestro corazón cubierto con su gracia del Espíritu Santo y no nos deja aflorar lo que realmente somos. Pero en un momento de ira, de cólera, sale todo lo que tenemos. Por eso hay que tener una comunión con el Señor, tener una vida en oración e intimidad con el Señor, para poder tener fuerzas para rechazar eso. Aún en nuestro trabajo, mi hermano Omar, que maneja la camioneta, lo cierran a uno. Muchas veces uno cierra a otra persona. Esa persona se baja y lo coge a uno, le dice un rosario tremendo de palabras. Y si uno no está preparado para soportar eso, contesta uno con la misma manera. Contesta de esa manera. Lo mejor es nosotros tenerle y pedirle a Dios que nos ayude en esos momentos difíciles. A veces nosotros como cristianos damos un testimonio terrible de ser cristianos, porque hacemos cosas en el momento de ira y después, ay Señor, el Señor dice que nos perdona, pero queda en nosotros algo que nos incomoda, que donde yo cometí esa falla vuelva a pasar y uy, ¿qué tal que estén esas personas que me vieron hacer eso? Cuando es lo contrario, que dicen, vayan a donde el cristiano fulano y tal, que él es así, así, así. Uy, uno como que dice, Señor, gracias. Pero cuando uno comete una falla, no quisiera que ni lo volvieran a mirar, porque es redarguido. Uno mismo es redarguido de ese pecado. Entonces el Señor aquí dice, pues el que no tenga pecado, pues arroje la primera piedra. ¿Quién de ustedes? Y no le está hablando a multitud de gente que se acercaron para ver si él la lapidaba. Le está hablando a fariseos, a judíos, estudiosos, conocedores de la palabra. A él Dios les está hablando. Pues habla a todo el mundo, pero ¿quiénes estaban llevando la mujer? Los judíos, para procurar hacerlo caer. Inclinándose nuevamente, continuó escribiendo en tierra. Los jefes judíos, reprendidos por su conciencia, fueron saliendo uno por uno, empezando por los ancianos. En la iglesia, ¿qué llamamos ancianos?
tenemos 60, 70 años, 80. No, a los que están en la Escritura estudiando, a los que conocemos a Dios. El anciano se llama es por la sabiduría que Dios da. Entonces yo me ponía aquí y decía, pero ¿cómo así? Si son los ancianos, si eran, claro, ellos, porque era lo que estaban acusándolo. Conocían la ley a favor de ellos, pero para el otro la estaban tapando. Que estaba dentro del templo, mi hermano. El Señor está dentro del templo enseñando. ¿Y cuál es el templo? ¿Para qué se utilizaba el templo? ¿No era para los sacrificios? ¿Para el cordero? O sea que más que el templo, ahí estaba sentado el Señor Jesús. Exacto, y por eso no se estaba refiriendo a nadie que no conociera la palabra. Estaba refiriéndose a gente conocedora. Bueno, claro que si nosotros volvemos a mirar a Pablo, ¿qué hacía? Perseguía a los del camino, que eran los del Señor Jesucristo, y los encarcelaba. Cuando uno de su propia mente se deja cautivar, como que se vuelve uno ciego y el corazón se le endurece. Y no sale de la situación en que uno está sino hasta que no clama a Dios. Que le abre los ojos, porque le abre los ojos y lo hace entender a uno que uno está mal. De lo contrario, uno puede hacer con la Escritura, como hacía Pablo, ciego, cegado por lo que estaba sirviéndole a Dios. Supuestamente él decía que le servía a Dios, pero como lo hacían antiguamente, persiguiendo los que perseguían a falsos profetas, a falsos mesías y eso, pero él lo hacía con la conciencia de que le servía a Dios, hasta que Dios le dice, dura cosa es dar cosas de la guerra. Mi Señor Jesús quedó solo con la mujer. Al poco rato se puso de pie. Mujer, ¿a dónde estaban los que te condenan? ¿Qué se hicieron todos aquellos que querían que la lapidaran? ¿Para dónde se fueron? Digo, nadie te condena. No, Señor, yo tampoco te condeno. Ve y de ahora en adelante no peques más. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla ver que está uno sirviendo de herramienta, sirviendo de gancho, como le dirán ahorita, de cebo, para hacer caer al Señor Jesucristo para que lo juzgaran. Y Él en su amor y en su gracia le salva la vida a esta mujer. Y fuera de eso le da una oportunidad para que siga viviendo. Dice, ¿pero qué escribía el Señor Jesús en la tierra? Las Escrituras revelan que un día antes se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Eso lo podemos encontrar en la fiesta de los tabernáculos, está en Deuteronomio 16, 13 y 16, que es que el Señor convoca a todos para que hagan esas fiestas. Y sabemos que esas fiestas vienen anunciándonos el fin del tiempo también, lo que nos ha enseñado el pastor. Entonces nosotros podemos ver, ¿qué escribía el Señor? Si anteriormente el Señor dice que estaban celebrando las fiestas del tabernáculo, y en estas fiestas los judíos solían llevar agua al templo como señal de que la gloria de Dios volvería allí. Mi hermano Omar, me colabora por favor con Zacarías capítulo 14 versículo 8, porque es que ahí es donde vemos Zacarías. Está Ezequiel, pero vamos a leer Zacarías nomás. ¿Zacarías qué, perdón? Capítulo 14, versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Amén. Al ver esta agua, el Señor Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y jamás tendrá sed. ¿A qué se refería aquí el Señor? Al Espíritu Santo, porque todavía no había venido. Pero aquí nos está hablando de que el Señor Jesucristo se declara como la gloria de Dios. Se declara como cuando Él ve a los judíos que están llevando eso, ahí nos está mostrando que el agua es la palabra de Dios. Y nos está mostrando esa gloria.
Entonces el Señor Jesucristo dice, vengan a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Apocalipsis 22:1, por favor, quiero que comprendamos por qué esto que están haciendo los judíos es porque llegan y encuentran al Señor en este momento. En este momento es que lo encuentran. ¿Qué dice Apocalipsis 22:1? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Cuando Él se proclama que es el agua viva, ¿qué viene a nuestra mente al decir esto? Que dice, el que tenga sed, venga a mí y beba y jamás tendrá sed. ¿Sí se acuerdan de algo? Agua viva es la palabra. Sí, señor. ¿Se acuerdan de la samaritana? Sí, señor. Cuando he llevado el evangelio a los argentinos, el Señor Jesucristo llega a donde la samaritana. Y ahí vuelve y se declara él, sí, vuelve y se declara, fuente de agua viva. Y esto los judíos se enojaban. Cuando él decía una palabra así, ellos se enojaban, porque estaba proclamándose como Dios. Y cuando él le dice a la samaritana, dame de beber, y él le dice que si ella tomaría de esa agua que él tiene, jamás tendría sed. Pero ¿cómo va usted a sacar agua si no tiene con qué? Es que yo soy esa agua viva. Él se proclama. Y es aquí donde vemos que todo esto el Señor está siendo probado. En todo esto estamos mirando que el Señor, yo me concentré tanto en de Juan, que yo lo veo a él proclamándose, entregando su vida, haciendo cosas maravillosas para nuestras vidas. Y aquí él se está declarando como Rey y Salvador, como Dios Todopoderoso. Esto es duro para las personas los que estaban arraigados a la ley, en su dureza, en su corazón. Aún más nosotros hoy en día dudamos. Tenemos todos los ejemplos, tenemos toda la escritura, las manifestaciones de Dios, todo, y aún dudamos. Esta gente también dudaba, pero porque a ellos había sido endurecido el corazón. En este momento el Señor Jesús se declaró como la fuente de agua viva. Los judíos se enojaron tanto con esa declaración que trajeron a esta mujer para que el Señor Jesús la lapidara, pero era una trampa. Si él la lapidaba, podía ser arrestado y acusado por homicidio, pero lo que no sabían es que en ese momento se estaba cumpliendo la profecía de Jeremías, capítulo 17, versículo 13. Otra cuestión de que nos habla del agua de vida. Jeremías 17, 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Amén. ¿Qué están haciendo ahí? Rechazando al Señor. ¿Y qué les está aclarando el Señor ahí? Le está aclarando a ellos que lo están dejando. Este capítulo de Jeremías habla sobre el pecado escrito en el corazón de Judá. Están diciendo que están abandonando a Dios. El Señor Jesucristo también les está diciendo, ustedes me están negando, me están rechazando. Pero el Señor los está anotando ahí. Entonces podemos entender que el Señor Jesús estaba escribiendo el nombre de cada fariseo en la tierra. Por eso, uno por uno, al ver que el Señor Jesús estaba escribiendo, recordaron la profecía. Se retiraron y renunciaron hasta no quedar ninguno. Si la recordaron,
pues salieron corriendo, lógico que tenía que ser. Pero es cuando Dios se manifiesta a la vida de uno. Ahí el Señor les está mostrando que están mal, que están apartados, pero ellos no quieren entender. El propósito de ellos en el tiempo del Señor Jesucristo era crucificarlo. No había otra. El corazón de ellos estaban endurecidos para eso. Y es endurecido ese corazón por causa de nuestra terquedad, por causa de basarnos en nuestros propios argumentos y no aceptar un consejo que venga de un sabio que haya estudiado la palabra, de alguien que nos recapacite, aún más, no aceptar la palabra de Dios en nuestras vidas. Mi Señor Jesús salvó a esta mujer, no solo fue perdonada, sino que recibió la oportunidad de un nuevo comienzo. Ya nos acercamos al final. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, el Señor nos perdona. Primeramente, ¿qué hace? Nos perdona la vida, porque dice que el pecado es muerte. Fuera de que el Señor llegue, el que venga a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba, podemos entender que el Señor nos está llamando. Al tener sed y hambre de Dios, empezamos a escudriñar la palabra. No solo nos quita de la muerte por la cual estábamos condenados, sino que nos da la oportunidad para empezar una nueva vida. Esa nueva vida que empezamos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo como pecadores, es una vida en la cual viene un proceso de limpiamiento, viene un proceso de nuestras vidas para ir conociendo a ese Dios, para no poder rechazar ese Dios maravilloso. Esta misma oportunidad el Señor nos la vive a diario nos ofrece esa oportunidad. Déjenme decirle, el Señor me mostraba, decía, Señor, pero si en la iglesia uno está estudiando, uno ora, otro está pendiente, Señor, de alabarte y de exaltarte. Hay muchos que van a la iglesia, pero realmente no conocen al Señor. No han recibido un cambio de vida. Lo hacen por aparentar. Aún leen la Escritura, pero sus ojos no han sido abiertos. Proclamamos ser cristianos al mundo, pero a Dios no le alabamos. Hoy en día usted escucha la palabra, Dios lo bendiga, amén, ya todo el mundo la dice. En un tiempo era palabra especial de cristianos, Dios lo bendiga, amén, vaya con Dios, todo el mundo lo dice. Usted encuentra a alguien en la calle y le dice Dios lo bendiga. Cuando una persona le dice Dios lo bendiga, uno tiene que tener una claridad en eso. Si realmente lo está diciendo de corazón o es la frase de que tiene uno. Y eso ya se volvió así. Pero igualmente el Señor lo bendice a uno, porque si de corazón de uno recibe esa Dios le Señor bendiga. Es que mi hermana no necesita que lo digan, porque nosotros ya somos bendecidos. Por eso, pero Dios, ¿Sí me entiende? Dios Sí, lógico. quiere el corazón que recibe ese amigo. De una palabra dice la Escritura que Señor le sale sal, no puede salir dulce, y sale aguas amargas, no pueden salir aguas dulces. Salen esas palabras. Yo no estoy rechazando que lo digan, sino que estoy diciendo que esa palabra ya se volvió en todo el mundo así. Pues bien, si uno la recibe, pues lógico, porque uno va a ser bendecido. O sea, lo dicen como hasta luego. Exacto, eso ya se volvió así, una palabra normal en todo. Y muchas veces nosotros vamos allí porque allí ese señor es cristiano. Y muchas veces llegamos y ese testimonio de esa persona es tremendo. No han tenido un cambio en su vida. Como hay muchos testimonios de cristianos que son tremendos, y hay más testimonios muchas veces también en la gente que no conoce a Dios, llevan una vida recta, aunque no conocen de la palabra, pero... ¿Qué están mostrando ahí? Conocen de la palabra, pero no siguen la palabra, es la cosa. Conductismo. Y con eso agrada a muchos. Pero el Señor no se agrada en eso. El Señor se agrada en un corazón contrito y humillado. En un corazón que lo ame.
en un corazón que verdaderamente exprese con sus labios lo que siente en su corazón. No hay otra. En eso se agrada el Señor. ¿Y cómo lo demostramos nosotros? En la comunión con el Señor. Esa misma oportunidad Dios la da a diario para nuestras vidas. Dios nos da la oportunidad de llevar esa agua viva a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Es lo que debemos hacer. Este momento que nosotros vemos en el perdón del Señor Jesucristo hacia esta mujer, Él está mostrando la gracia infinita que Él tiene. Porque en nuestro cuerpo, digámoslo así, perdónenme, en nuestra carne, que vaya una persona a que la vayan a utilizar para hacernos daño, nosotros contestamos o devolvemos una cosa tremenda. Aún siendo conocedores del Señor, pero me hirieron el corazón. Y si me hirieron el corazón, yo tengo que desquitarme. Y no es así, hay que perdonar. Alguien me agravió, listo, perdone, es mínimo. ¿Cuánto más al Señor que lo estaban llevando para acusarlo, para matarlo? Y él no tuvo rencor, no tuvo nada, sino miró a esta mujer y le dijo, vete, no peques más. Apártate del mal, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué es el arrepentimiento para nosotros? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Que me duela en el corazón, que llore y patalee y haga las cosas? No, el arrepentimiento dice que es un cambio de vida. Por eso le dice, ve y no peques más. No vuelvas a hacer lo que estaba haciendo. Ese es el cambio de vida. Por eso al Señor lo decían los del camino. Porque nosotros seguimos ese camino del Señor Jesucristo que vino a enseñarnos. Un camino que nos lleva a la verdad, a la justicia, al amor, a la piedad. Ese camino es que debemos seguir. Si nosotros verdaderamente comprendemos que estamos a los pies de Cristo, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Y si no hay un cambio en nuestras vidas, sorpresa. Póstrese al Señor y pídale que le muestre por qué. Porque eso es lo que dice la Escritura. El que es nacido de nuevo, nueva criatura es. Y si hay cosas en mi vida que no he podido cambiar, escúcheme, no he podido cambiar. Y otra, que no he querido cambiar, que es distinto, porque mire, yo puedo venir aquí, postrarme al Señor, orarlo, adorarlo, decirle con mi corazón, es mejor de tener las mejores palabras de todo, para que todos me escuchen lo que estoy hablando, y decirle, un ejemplo, Señor, quítame este vicio, pero antes de que termine el culto ya estoy maquinando para salir y seguir en las mismas. Eso no es querer cambiar. Eso es ser uno un mentiroso. No engaña a Dios, se engaña a uno mismo. Ese engaño está en mi corazón y es lo que yo quiero. En un tiempo, cuando era católico, yo iba a la iglesia y procuraba llegar a la mitad de la misa, y cuando decían, pueden saludarse, me ponía contento porque se acabó. ¿A qué iba? A nada. Hoy vengo a los pies de Cristo y el anhelo de mi corazón debe ser postrarme ante Él, orar, pedirle perdón y adorarlo y exaltarlo. Ese es el deseo de un corazón, de una persona que realmente quiere alabar y exaltar a Dios. Cuando el Señor nos llama para servirle, es toda la honra para Él, toda. Y no debe haber nada en mi corazón que me aparte de Él. ¿Qué nos aparta de la presencia de Dios? Estando aquí en el culto y teniendo nuestra mente en otro lado. Eso me aparta a mí de Dios. Yo creo que a muchos nos sucede eso a veces, que estamos alabando o estamos orando y nuestro pensamiento se va. En ese momento, Señor, ya mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Suéltalo, Señor, y permíteme tener esa comunión contigo. Permíteme postrarme ante ti verdaderamente. Son 3 horas que estamos ante la presencia del Señor y no la aguantamos. ¿Qué deseo debe haber en mi corazón cuando vengo a adorarlo? Estarme hasta el último momento con un corazón dispuesto para mi Señor. Depende de ti el arrepentirte y seguirlo. Depende de ti buscar esa comunión con Él. Depende de ti tener una intimidad en lo secreto con Él. Depende de ti entregar su corazón y su vida a Él. Eso es lo más importante. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el deseo? No estoy diciendo que debemos conducirnos así. Es que usted incline su corazón
y el Señor hará el resto. En la gracia del Señor Jesucristo, esa es. No nos gocemos en decir que vivimos en la gracia cuando tenemos una vida desordenada. Gocémonos, es decir, yo vivo en la gracia, en el Evangelio de la gracia, porque el Señor ha ido renovando mi vida y me da fuerza y fortaleza para apartarme de esas cosas. En mis fuerzas lo intento hacer, dar un paso, dice, y el Señor hace el resto. Decidir en mi corazón alabarlo y exaltarlo a Él. Si quieres alejarte del pecado y de toda obra del enemigo, ¿cuál es nuestro enemigo? Uno mismo. Cuando el enemigo nos ataca, cuando nuestra mente batalla, está batallando. Eso es maravilloso, uno comprender que si yo estoy aquí y estoy batallando por tener la comunión con Dios, pero viene mi enemigo y me quiere sacar de esto llevándome a otras cosas, ese enemigo es el que nos derrota. Ese pensamiento que está en nuestro corazón. Y deseas estar cada vez más cerca del Señor Jesús. Decláralo con tu corazón, decláralo con tu boca, decláralo con todo tu ser, que el Señor Jesucristo es tu Rey y tu Salvador, para ti y para toda tu familia, para mí y para toda mi familia. Eso era lo que el Señor me hablaba en esta semana, que debo hacer esas cosas, no solo gozarme porque vengo a la iglesia, porque alabo al Señor y yo ya soy salvo, los demás, ellos verán si buscan a Dios. Qué tristeza, porque el Señor nos manda a predicar el Evangelio. El Señor nos manda a que nosotros evangelicemos nuestra familia. Si está muy ocupado en las cosas de Dios y no tiene tiempo para evangelizar su familia, siga evangelizando a las demás personas, que el Señor se encargará de su familia, porque usted está ocupado en las cosas de Dios. Eso sí es una bendición que yo creo que llegará, Señor, a mi vida, porque Él ha prometido eso, que si yo verdaderamente me ocupo de esas cosas, no debo por qué preocuparme de las otras. Él es el que hace todas las cosas. En su infinito amor y en su misericordia, Él nos coge, nos limpia y nos va llevando en comunión con Él. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, mis hermanos. Esta era la enseñanza que traía para el día de hoy. Y todavía me queda otra que dice, yo soy. Y ahí ya termino con este, que es cuando el Señor verdaderamente abre su boca y se declara como Dios. Aquí estamos viendo cómo Él ha sido tentado, cómo llegó al mundo, cómo ha sido tentado, pero ahorita ya viene la otra parte donde Él llega a manifestarse al mundo totalmente, como Dios y Salvador, como el Dios del Antiguo Testamento, en Éxodo 3, que es cuando le presenta a Moisés. Yo soy el que soy, para la próxima. Vamos a darle gracias a Dios y les pido, mis hermanos, que sigamos adelante. Las pruebas de Dios vienen para fortalecer nuestras vidas. No nos disgustemos por nada. Solo digámosle al Señor, ayúdanos. Y siembra más amor en mi corazón. Y siembra palabras de amor, de vida. Señor, muchas gracias por esta bendición maravillosa. Gracias, Señor, porque no hay nada más hermoso, Señor, que saber que tú estás pendiente de nosotros, Señor, que todas las cosas, Padre, que tú has hecho es para darnos la salvación de nuestras almas, para cuidarnos, para bendecirnos, Señor. Toma la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y yo bendigo, Dios del cielo, a cada hermano que nos escucha por Facebook, para que tu gracia y tu misericordia lleguen a ellos, Señor, para que tú ministres sus corazones, a todos aquellos, que el Señor los bendiga, los guarde, abra su mente, su corazón, Señor, y abra sus ojos, Dios del cielo, y bendice sus hijos, bendice, trae sanidad a esta familia, Señor, trae sanidad a cada uno de ellos, Señor, porque dice que tu palabra, Dios, es sanidad para nuestra alma, es sanidad para nuestros huesos, Señor, y yo declaro la sanidad de todo aquel que escucha tu palabra, la
sanidad de su mente, de su cuerpo, de su corazón, Señor, porque hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, aquel que vino y se hizo hombre, aquel que se presentó, Dios, ante el mundo entero y el mundo lo rechazó, pero no así, Señor, tú seguiste adelante, fuiste fiel, Señor, y entregaste tu vida para dar la salvación de cada uno de nosotros. Era tu propósito, Señor, manifestarse al mundo para traer salvación a muchos, de aquellos que quieren apartarse del mal, de aquellos que quieren apartarse del pecado, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por hablar a nuestras vidas y gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícenos cada día, Señor, y ayúdanos en estos momentos, porque necesitamos cada día, Dios, estar tomados de tu diestra, no desfallecer, Señor, que ninguna circunstancia nos aparte de ti, que ninguna circunstancia, Señor, nos lleve, Dios, a alejarnos de ti. Al contrario, que todas esas cosas, Dios, nos ayuden para bien, que aprendamos, Dios, a recibir de ti las bendiciones como las aflicciones, que aprendamos a vivir en obediencia y en rectitud a ti. Gracias, Dios los bendiga y nos